Canal Retina. Información y actualidad sobre la retina en español. Programa elaborado por la Asociación Retina Murcia, Retimur. Presenta David Sánchez. Hola y bienvenido a Canal Retina. Ya estamos en 2020 y aquí tienes la 8ª entrega de nuestro podcast. En nombre de la Asociación Retina Murcia, Retimur, y del equipo que elabora este podcast, queremos desearte un feliz año y agradecerte que estés al otro lado escuchando o viendo, según prefieras, este podcast. Nuestros contenidos los puedes encontrar en www.canalretina.org o bien en las plataformas iVoox, Apple Podcast, Spotify y si prefieres y tienes visión puedes verlo en YouTube. También te recuerdo que puedes proponer temas que sean de tu interés por diferentes vías, a través del correo electrónico info@canalretina.org o bien en los diferentes episodios dejándonos un comentario. Hoy tenemos a Joaquín Sánchez Onteniente para hablar del papel del óptico optometrista en relación a las personas con una discapacidad visual severa, para ver cuál es el abordaje y el papel que este profesional juega con ellos. Así pues, comenzamos. Joaquín, muy buenas tardes. Hola, encantado de estar aquí. Ahora Elena Esteban nos va a leer una breve reseña del invitado de hoy en Canal Retina. Joaquín Sánchez Onteniente, diplomado en óptica y optometría y técnico especialista de óptica en anteojería. Profesor asociado desde 2006 para prácticas de la asignatura de baja visión y rehabilitación visual y contactología 2 en la Escuela Universitaria de Óptica y Optometría de Murcia. Ingresa en la Clínica Universitaria de Visión Integral CUBI en 2008, responsabilizándose de la sección de baja visión y rehabilitación visual. Como profesor asociado, compagina su dedicación a la docencia con la práctica profesional como optometrista titular del Centro de Optometría, Contactología y Baja Visión Sobrado Optometristas. Muy bien. Joaquín, la primera pregunta que queríamos formularte desde Canal Retina es ¿cuál es la diferencia entre óptico y optometrista? Si es que existe alguna diferencia entre estos dos profesionales, ya que siempre va unida la palabra óptico y optometrista. Pues son diferentes denominaciones del mismo profesional, pero la pregunta me da pie, si me lo permites, a una microhistoria de la profesión en España. Uh-huh. Como en los albores de la profesión, hablamos de fechas anteriores a mediados del siglo XX, pues era una profesión que se transmitía de maestro a aprendiz sin ningún currículo reglado, ¿no? Pero ya en el año 1947, el Instituto Daza Valdés del Consejo Superior de Investigaciones Científicas sacó los primeros cursos de óptico para dar una formación ya reglada de alguna manera. Un solo curso que no duraba más que unos meses. Los primeros ópticos, que se les podía llamar así, fueron formados de esta manera y hay que recordar que este instituto es un instituto de carácter físico, un carácter de ciencias físicas. Por tanto, los primeros ópticos tenían una formación puramente física. Tenía todo el sentido del mundo llamarle ópticos, porque la óptica es una parte de la física. Uh-huh. Ya tuvieron que transcurrir bastantes años hasta que en el 72 la Universidad Complutense de Madrid estableció la primera titulación de una diplomatura de 3 años, pero ya de carácter universitario. Ahí empiezan las primeras promociones que se siguen llamando diplomados en óptica. La profesión transcurre, pero en los primeros decenios de la profesión
En los establecimientos de óptica se aprecia desde el primer momento una demanda de que el cliente, aparte de la dispensación de unas gafas graduadas, necesita una atención, un asesoramiento en salud visual. Y por propia demanda de los clientes y por propio apercibimiento de los profesionales, en esos primeros decenios, hablo del año 72 al 85 más o menos, pues se van complementando su formación, que seguía siendo de la universidad muy dominantemente de carácter físico. Los profesionales, por su cuenta, a través del Colegio Nacional de Ópticos de la época, intentan mejorarla desde un punto de vista clínico, porque perciben que eso es lo que la gente les está pidiendo en los establecimientos de óptica. La cosa llega a un punto en que creo recordar que en el año 85 la diplomatura, que tenía una carga curricular predominantemente física, se transforma en diplomatura de óptica y optometría. Y se inicia un proceso en el que ahora del 60-70% de la formación es clínica. A partir de ese momento ya se les llama ópticos optometristas y a fecha de hoy toda la gente que sale de las facultades de óptica y optometría se les debe de llamar ópticos optometristas. Ya no debe quedar ningún óptico de la vieja escuela, quizá una persona muy mayor. La denominación óptico optometrista quiere decir, como ha venido a reconocer ya de manera definitiva la Ley General de Profesiones Sanitarias del 2003, quiere decir que son unos profesionales con una formación, por un lado de carácter físico, instrumentación, aparatos, lentes y demás, pero por otro lado, y hoy día el de mayor carga docente, de carácter clínico. De ahí viene la palabra optometría, que es la graduación, la dispensación de correcciones ópticas para la visión. Qué interesante. Por lo tanto, relacionamos el término óptico al carácter físico de la materia, y por otro lado el optometría más relacionado con la clínica. Es exactamente así. Si tú hoy a una persona le dices que es un óptico, y en muchos tenemos ejemplos fenomenales de grandísimos ópticos, si a una persona le dices óptico, te estás refiriendo a que normalmente es un físico, doctor en físicas, especializado en óptica. Estupendo. La siguiente pregunta que te quería hacer, pues viene un poco relacionada. ¿Cuáles son las funciones del óptico optometrista? Y aquí, bueno, creo que un poco ya y podemos intuir por tu primera respuesta por dónde iríamos, pero yo lo quería vincular relacionado, es decir, ¿es diferente el papel o las funciones de un óptico optometrista, por ejemplo, en un establecimiento, en una óptica, por ejemplo, comparado con una clínica o con un con un hospital o un recinto sanitario? Bueno, pues vayamos por partes. Empezando por la última pregunta. Desde el punto de vista, digamos, funcional o profesional, las funciones son las mismas en el establecimiento sanitario de óptica o en la clínica. Lo que varía es que desde el punto de vista organizativo, la inserción del profesional suele ser diferente. Un óptico optometrista en un establecimiento sanitario de óptica suele ser el director técnico, o si hay más de uno puede ser un adjunto, mientras que en una clínica el óptico optometrista suele ser un colaborador en primera instancia del oftalmólogo, pero a veces también de otro tipo de profesionales sanitarios, como puede ser del neurólogo, como puede ser de un rehabilitador. Y yendo otra vez al principio, las funciones del óptico optometrista, de manera concluyente, desde el 2003, como he dicho antes, la Ley General de Ordenación de las Profesiones Sanitarias así las establece, estamos definidos como profesionales primarios en atención de la salud visual. Entonces, nosotros tenemos que analizar las capacidades visuales del paciente, determinar los errores refractivos, o sea, los fallos simples de graduación, determinar disfunciones binoculares, que no son propiamente de graduación, sino pueden ser otro tipo de cuestiones, prescribir las correcciones ópticas necesarias para esta cuestión y dispensarlas también cuando trabajamos dentro de un establecimiento sanitario de óptica, vigilar la correcta dispensación de esas gafas graduadas o lentes de contacto y demás. En el caso concreto de la baja visión, pues también nos ocupamos de prescribir evaluar, prescribir las ayudas e incluso entrenar para su uso a los afectados. Genial, perfecto. La siguiente cuestión va un poco al hilo de esto. Vamos a ver, las personas con discapacidad visual, y me refiero con discapacidad visual
severa, con degeneración, pues por ejemplo, de la retina o producida por cualquier otra patología. Los ópticos optometristas, y me refiero en un primer momento a los que trabajan no en una clínica, pues con otro profesional, como tú indicas, que pueda ser un oftalmólogo o un rehabilitador, sino los que tienen un establecimiento y que en numerosas ocasiones son la primera puerta de entrada de una persona que no ve bien al sistema. ¿Están capacitados tienen herramientas, pueden detectar alguna de estas patologías poco frecuentes, raras, estas distrofias hereditarias de retina o cualquier otra patología poco frecuente? Bueno, pues como he dicho antes, relacionado con la alta carga en patologías del currículo profesional, del currículo académico, perdón, del graduado en óptica y optometría, tienen muchos elementos de juicio, aparte del aparataje que hoy día tienen las modernas ópticas, para sospechar la posible existencia de patologías que pueden llevar incluso a situaciones de baja visión o de ceguera legal. Entonces, el óptico optometrista no puede diagnosticar una patología porque eso es competencia exclusiva del oftalmólogo. No puede ni diagnosticarla ni tratarla, pero sí puede sospecharla y, de hecho, cada vez aportamos más en este sentido. Y derivar, ¿no? En su derivamos caso. Porque estamos muy en la calle, en atención con los pacientes, con los clientes continuamente, y podemos ver cosas que nos inducen a pensar que puede haber una patología y en ese momento derivamos normalmente al oftalmólogo, a veces a otros profesionales. Y en eso es muy importante porque, como en todas las cosas, la detección temprana siempre es un punto a favor del paciente. Por supuesto, y totalmente de acuerdo. En el comienzo de tu respuesta hablabas de la baja visión y de la ceguera legal. ¿Podrías definirnos a qué se refieren estos términos en España? Porque entiendo que son diferentes según el país en el que uno resida. En España según tus conocimientos, ¿qué es la baja visión? ¿Qué es la ceguera legal? Pues como todas las cosas, el acotamiento cuantitativo es muy pedagógico, es lo más fácil de explicar. No hay un acuerdo unánime a nivel mundial, pero digamos que casi. En España la tendencia predominante es que se considera baja visión a la persona que con la mejor corrección posible con medios convencionales, entiéndase gafas, lentes de contacto, incluso lentes intraoculares para operados de cataratas, con la mejor corrección posible con estos medios convencionales, su agudeza visual no pasa del 32% o su campo visual no pasa de 20 grados. Si está por debajo del 10% de agudeza visual o de los 10 grados de campo visual, entonces hablamos de ceguera legal. Ese transecto que hay entre ceguera legal y la visión, que ahora se llama visión frágil también, un término nuevo que se ha acuñado a partir por encima de la baja visión, de ese 10 a ese 30-32% de agudeza visual con la mejor corrección, siempre hablamos con la mejor corrección convencional, o de 10 a 20 grados, fuera de eso tenemos por debajo la ceguera legal y por encima pues lo que últimamente se está queriendo denominar visión frágil hasta la visión normal. Por lo tanto, hablaríamos de que si hablamos de la visión normal que fuera al 100%, estaríamos hablando de que en cuanto a la agudeza visual, la ceguera legal sería tener un 10% de visión o menos, ¿en uno de los ojos o en ambos? En el mejor ojo. Bien, y hablaríamos de que la baja visión está entre ese 10% y el 30 y poco por cien de visión. Lo del 32% es un tecnicismo, digamos que el 30%. 30%, de acuerdo. Eso en la agudeza visual. Y en cuanto al campo visual, a esa visión periférica, hablaríamos de que la ceguera legal está en el 10%. No, de 10 grados, 10 grados. Hablamos en grados. En grados. De 10 grados para abajo. Y la baja visión, 20 grados o menos. Entre 10 y 20 grados. Entre 10 y 20 grados. El campo visual normal serían 180 grados en visión binocular. Un campo visual normal, pues serían 180 grados. Correcto, perfecto. Pues la siguiente cuestión, la siguiente pregunta hace referencia a qué herramientas, qué puede ofrecer un óptico optometrista especializado en baja visión, como puede ser tu caso, a una persona
afectada de una discapacidad visual severa provocada por el origen que sea, ¿vale? Y que, bueno, se encuentra en ese campo de la baja visión, entre ese 10 y ese 30% de agudeza, o entre esos 10 o 20 grados de campo visual. Bueno, pues aquí voy a romper un poco la tendencia dominante en la materia a definir que la función del óptico es prescribir ayudas ópticas especiales y tal. Me gustaría fijarlo en dos planos. Un plano más general y, digamos, cronológicamente anterior. El óptico optometrista sería una especie de asesor amplio de la vida cotidiana del afectado. Esto voy a tener que explicarlo con un ejemplo. O sea, nosotros seguimos las técnicas que nos han enseñado en las facultades, que son las mismas que cualquier óptico en general. De hecho, la especialización es una forma de decirlo. No existe la especialización como tal en el grado de óptica y optometría. Bien, nosotros, pero tenemos, a la hora de graduar a ese paciente, tenemos unos trucos, una forma de trabajar un poquito especial, porque conocemos cómo es ese paciente. Entonces, usamos por ejemplo, el test típico de octotipos, usamos el TDRS, que es el de primera opción en baja visión, ¿no? Pero digamos que la estrategia fundamental es un interrogatorio amplio del qué le pasa al paciente, cuáles son sus problemas de su vida cotidiana, cuáles son sus aspiraciones, sus quejas, sus demandas. Nosotros vamos mucho a la queja. ¿No? Efectivamente, la anamnesis esta que normalmente se hace cada vez que recibes a un paciente, pero en nuestro caso la diferencia es que vamos a la queja. ¿Cuál es tu problema? Si yo suelo hacer siempre la pregunta, si yo pudiera ayudarte a ti en algo, aunque solo fuera en una cosa, ¿cuál querrías que fuese? Y bueno, y hay múltiples anécdotas. Yo, como llevo muchos años que en puede esto, ir desde deambular por la calle, desde lo más desde común, ver la que es leer televisión, o deambular o ver la tele. leer. Yo he tenido de todo. O sea, yo he tenido una persona que tocaba el violín, por ejemplo, en una orquesta, que su vida era poder leer la partitura. Entonces yo me dejé de lado toda la revisión general del EJ, entonces me fui directamente a la distancia de trabajo de la partitura. Entonces, por un lado, nosotros vamos mucho a la queja del paciente, a intentar solucionar esa queja o esa demanda. Luego, claro, sabemos mucho lo que le pasa a este paciente aunque el análisis es lento, es pesado, tenemos en cuenta eso. Yo intento hacerle ver que no tengo reloj, que el tiempo que haga falta, en fin, establecer una cierta confianza de que nosotros estamos para intentar ayudarle, ¿no? Y luego... Hay que tener esa empatía, ¿no? Sí, con la persona. Sí, es fácil, porque generalmente es una profesión que tú no estás trabajando con tornillos, estás trabajando con seres humanos, y te transmiten sus inquietudes, sus problemas, sus demandas, y por poco sensible que sea, entras al trapo enseguida, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, una vez que detectamos estas demandas, supeditamos nuestros protocolos a la atención a esas demandas principales. Bueno, esto es algo que sea una visita general, de primera visita, de querer una evaluación de capacidad visual. Que Sí, pero una vez hecha esa evaluación, una ya vez que vamos sabemos... a la demanda principal, intentar Correcto. ayudarle en esa queja o en esa aspiración. Y a veces esa ayuda no es simplemente adaptar unas gafas, que puede que lo sea. A lo mejor es simplemente dotarle de unas estrategias para darle más contraste a las cosas de su trabajo cotidiano o para modificar las distancias de trabajo. No tengo que irme muy lejos. Yo siempre, cuando hago esta pregunta, esta mañana, mi última paciente de esta mañana, su queja principal, que no podía cocinar, que tenía mucho problema para ver la encimera. Pues entonces yo, como esa es su prioridad, que he hecho, señora, póngase de pie, ¿a qué distancia está su encimera de sus ojos? Establecemos esa distancia de trabajo, bueno, pues voy a graduarla para esa distancia de trabajo. Entonces, he hecho de su prioridad mi prioridad. Perfecto, estupendo. Una vez hecho este planteamiento general, que digo, puede ser simplemente pues modificar un poco a lo mejor la estrategia a la hora de prescribir una simple gafa graduada. Aquí también incluiría los filtros para el deslumbramiento, que son situaciones muy comunes en este tipo de pacientes. Aquí también... Tanto de interior como de exterior, ¿verdad? Ese tipo de cuestiones más generales. Ya en un segundo plano, también que cronológicamente iría después, en las situaciones en que no es suficiente con una nueva prescripción de gafas, el lente de contacto y demás, y ya tenemos que entrar en la artillería pesada, que serían las ayudas ópticas muy potentes para demandas muy concretas, por ejemplo, la lectura es la demanda más habitual,
pues entonces nosotros ya ver un poco mejor la televisión, pues entonces ya entramos en materia de ayudas ópticas de tipo telescopios montados en gafas, telemicroscopios, microscopios sencillos, incluso lupas, porque una simple lupa puede ser, o sea, todo el mundo sabe que una lupa es un instrumento muy intuitivo y muy sencillo, pero es que nosotros podemos manejar 40 tipos de lupas perfectamente y entonces determinar cuál es la que da el perfil para ese usuario lleva su tiempo, pero el resultado puede ser muy beneficioso. De una lupa común que no resuelve prácticamente nada a una lupa, por poner un ejemplo, específica para escritura o una lupa específica para lectura sobre atril. Hay muchas opciones y generalmente la experiencia es que casi siempre sale el paciente con algún tipo de mejora y a veces que no hay ningún tipo de mejora posible, sale simplemente agradecido porque le hemos dedicado todo el tiempo del mundo a estudiar su caso. Y eso también, a veces no puedes ofrecer otra cosa, pero y es eso. muy importante también. Joaquín, quería preguntarte, antes de comenzar esta entrevista, hablábamos, te comentaba y hablábamos sobre ella, sobre la entrevista, y te hablaba de que te iba a preguntar sobre el papel que juegan las ayudas no ópticas en ella, las nuevas tecnologías, ¿no? Y tú hablabas de no especificar no ópticas, sino decir las nuevas tecnologías, lo que ellas nos aportan, juegan en contra del papel del óptico optometrista, son un aliado, o ambas cosas, o ¿tú cómo lo valoras? Es decir, el hecho de que las nuevas tecnologías pueden aportar pues desde lectores de pantalla, gafas electrónicas, no sé, los propios dispositivos móviles, los terminales móviles que ayudan muchas veces en el día a día a los afectados. ¿Tú cómo lo valoras esto? Bueno, para empezar, decir que para mí nada que pueda suponer una mejora para el afectado puede ser una amenaza. Nosotros estamos, digamos que tenemos no un juramento como el que hacen los médicos, sino, digamos, virtual. Nosotros nos debemos a la mejora del afectado. Entonces, nada que pueda superar una mejora es una amenaza. Yo no le tengo miedo a las ayudas ópticas, salvo el propio de una persona mayor que no, perdón, a las nuevas tecnologías, salvo el propio de una persona mayor que no termina de hacerse con ellas, ¿vale? Pero fuera de eso, las nuevas tecnologías, por supuesto que se intuye que lo están siendo ya aliados. En el último Congreso de Retina Murcia hemos visto este ordenador nuevo que han sacado, de Scomuna, creo recordar. Son aliados interesantes, les queda camino por recorrer, lógicamente. Hay que tener en cuenta que a veces son muy costosas y tiene que justificarse la inversión. Pero yo intuyo que pueden ser y que ese camino es interesante y hay que seguir recorriéndolo y hay que seguir apostando por él. Que, por cierto, pronto vamos a poder hacer, como ya sabéis, que estoy detrás de ello, unos ensayos en Murcia con algún laboratorio que se ha ofrecido a hacerlo con pacientes de algunos de estos nuevos dispositivos. Te he dicho que no había que decir ni ópticas ni no ópticas porque en nuevas tecnologías hay ayudas ópticas y hay ayudas no ópticas. Por ejemplo, entre los dispositivos de anteojería habría que considerar ayuda no óptica el Orcam, por ejemplo, que es una ayuda auditiva, ¿no? Pero que en definitiva ayuda al afectado. Y ayudas ópticas son pues, las gafas electrónicas de todo tipo y todo tipo de dispositivos de microcámaras y demás. Estupendo. Quería, para ir concluyendo, preguntarte ¿qué consejo le das a esa persona que está escuchándonos al otro lado, que tiene una discapacidad visual severa a consecuencia de una patología pues, degenerativa o de cualquier tipo, y que ahora mismo pues bueno ve limitada su autonomía personal y que bueno que pues no sabía dónde acudir? ¿Qué consejo le das o qué consejos? Vamos a ver, nosotros, el especialista de baja visión, el óptico optometrista, sabemos que conocemos lo que se llama la etapa de no aceptación. Los afectados que han sufrido una discapacidad visual reciente o hace pocos años, pues le tenemos mucho miedo a esa fase comprensible de no aceptación del problema, y entonces vemos la enorme diferencia que hay entre esa fase de no aceptación, de rebelión, de enfado, de disgusto, de abatimiento, de decaimiento, y cuando ya el paciente reacciona, se pone las pilas y lucha. Entonces yo lo primero que tengo que hacer es mostrar mi reconocimiento
a los afectados que se enfrentan, y a sus familias también, a sus acompañantes, que se enfrentan a estos problemas tan relevantes, claro, para sus vidas, y luchan, y día a día luchan, y aunque decaigan, vuelven a levantarse y vuelven a luchar y salen adelante. Y ahí yo he visto conseguir las mejores metas profesionales a personas con severas discapacidades visuales porque se han enfrentado a eso. Si para nosotros, que somos simples profesionales que atendemos a estas personas, tenemos momentos de decaimiento y de abatimiento porque no conseguimos lo que queremos, porque no llegamos donde quisiéramos llegar, pues no me quiero ni poner en el lugar del afectado, del que sufre esta patología que le dificulta tanto su vida cotidiana. Entonces yo, primero que todo, animarles a luchar, y dentro de esta lucha yo soy un partidario, ya lo he dicho otras veces, un acérrimo defensor del asociacionismo, del poder de la ciudadanía. Eso que antes hubo un tiempo que se llamaba el tercer sector, no sé si se sigue llamando así. Se sigue llamando. En todas las cosas defiendo el asociacionismo, y lógicamente en esto, que es mi trabajo cotidiano, lo defiendo más que en ninguna otra cosa. Yo sugiero que siempre, y lo hago con todos mis pacientes sistemáticamente, que se asocien, que se afilien a la asociación de afectados de su territorio, de su comunidad autónoma. Tampoco creo que deba atomizarse mucho las asociaciones. Con una por comunidad autónoma y una a nivel estatal sobra, porque demasiado pocos somos para, encima de todo, disminuir la eficacia por el excesivo fraccionamiento, ¿no? Pero dicho esto, que sí, que se asocien, que se afilien y que intenten participar, que intenten discutir en sus asociaciones, proponer cosas, colaborar, porque es una buena terapia y porque además es que hace falta porque los poderes públicos solo son sensibles a las presiones ciudadanas, no son sensibles a la poesía, por bonita que sea, ¿no? Entonces, yo les animo a eso. Muy bien. Pues, Joaquín, ha sido un auténtico placer que aceptaras la invitación de Canal Retina y tenerte hoy aquí y aprender mucho, como hacemos de todos los invitados que tenemos en este podcast. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Retimur y ánimo con su trabajo. Muy bien. Pues nada más, solamente nos queda decirte que, como siempre, si te ha gustado este episodio, puedes dar a un me gusta en la plataforma que lo hayas escuchado, o si lo has visto en YouTube, y por supuesto compartirlo en redes sociales para así ayudar a dar difusión y a que más gente nos conozca. El próximo episodio de Canal Retina llevará por tema pues algo radicalmente diferente a lo que venimos haciendo hasta ahora. Vamos a tratar un tema que habla de accesibilidad y de autonomía personal, una bonita iniciativa y una bonita experiencia que desde Retimur pensamos que debe ser contada y conocida. Por lo tanto, te emplazamos a que más o menos dentro de un mes escuches o veas nuestro podcast y pues bueno, conozcas sobre esta iniciativa. Toda una sorpresa. Además, ya sabes que si lo prefieres y si quieres, puedes suscribirte en cualquiera de las plataformas a nuestro podcast y así recibirás una notificación cuando publiquemos un nuevo contenido. Y ahora sí, ya nada más. Desearte que seas muy feliz y recordarte que Retimur mira por ti. Este podcast se ha producido con la colaboración de Novartis.